¿Cómo pasa un ingeniero a convertirse en el creador de un método que funciona? Método Trepador nace como de la recopilación de 25 años de experiencia trabajando con un poco más de 350 empresas. ¿Cuántas? 350 empresas más o Dios menos. mío. En tres pilares fundamentales: planeación estratégica, estructuración de modelos de negocio y el fortalecimiento de habilidades blandas. ¿Por qué subir una montaña con nuestras manos y pies? Inicialmente se iba a llamar Trepador. Claro, el consejo editorial de Editorial Planeta dijo: oye, eso es un nombre que tiene un mal significado. Pero la segunda definición dice viene de la palabra trepar, y trepar significa subir a un lugar muy alto, poco accesible, valiéndose y ayudándose de los pies y de las manos. Y todos tenemos diferentes cumbres. Todas las empresas tienen la misma problemática. O sea, el común denominador de las organizaciones y de los problemas que hay al interior son comunicación y actitud de su equipo de trabajo. Cuando una persona le pide a ChatGPT, hazme una carta de agradecimiento, y yo digo, ¿en qué momento estamos perdiendo como el análisis y el raciocinio de qué es lo que realmente nosotros queremos expresar? Todos los emprendedores siempre quieren un resultado económico. Y yo le digo a las personas, no piensen en dinero, piensen en propósito. Cuando me di cuenta que servir y conectar era mi propósito, o sea, servirle a las personas, esa parte que es la que me mueve, cuando entendí que podía ganar dinero sirviéndole y conectándole a las personas, mi vida se transformó de manera excepcional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beret Podcast, hoy con Andrés Hurtado, creador del método Trepador, ayudando a muchísimas personas y empresas a crear mejores estrategias, mejores métodos para triunfar en este mundo que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo pasa un ingeniero ingeniero industrial a convertirse en el creador de un método que funciona? Porque pues crear métodos cualquiera, ¿no? Pero que funcione o más complejo. Bueno, realmente Método Trepador nace como de la recopilación de 25 años de experiencia trabajando con un poco más de 350 empresas como en tres pilares fundamentales. ¿Cuántas? 350 empresas más o Dios menos. mío. Ok. A nivel latinoamericano. En tres pilares fundamentales: planeación estratégica, estructuración de modelos de negocio y el fortalecimiento de habilidades blandas. Entonces, de la recopilación de todos los casos que hemos tenido en los procesos de consultoría que hemos desarrollado, pues hicimos como una extracción de cuáles eran las mejores prácticas o las mejores herramientas empresariales para el cumplimiento de objetivos, y eso es lo que compilamos dentro de Método Trepador. ¿Por qué subir una montaña con nuestras manos y pies? ¿Qué es lo que nombras? Digamos que cuando sometimos el nombre a Editorial, inicialmente se iba a llamar Trepador. Claro, el consejo editorial de Editorial Planeta dijo: oye, eso es un nombre que tiene un mal significado, porque si tú lo buscas en el diccionario, dice trepador es aquella persona que quiere escalar socialmente sin escrúpulos. Pero la segunda definición dice viene de la palabra trepar, y trepar significa subir a un lugar muy alto, poco accesible, valiéndose y ayudándose de los pies y de las manos. Y todos tenemos diferentes cumbres. Para cada persona, para una persona que está enferma, superar la enfermedad; para el que se casó, entonces que su matrimonio funcione; el emprendedor quiere que su negocio sea autosostenible en el tiempo. Entonces, digamos que lo que quise con la obra era darle un significado de que tenemos diferentes cumbres a lo largo de la vida y poderle entregar a las personas herramientas que les permitieran poder cumplir como cada uno de sus sueños y de esos objetivos. Y eso es lo que busca básicamente la metodología. A lo largo de tu vida personal y profesional, ¿en qué punto dices, quiero crear esto, quiero enseñarle esto al mundo? Mira, toda la vida quise escribir un libro, ¿sí? Digamos que dentro de la consultoría muchas personas me decían: escribe un libro, tienes suficiente experiencia. Pero realmente llega la pandemia, que a todos nos generó un proceso de transformación y de reinvención, y en plena crisis yo dije: esta va a ser la oportunidad, esta va a ser la oportunidad. Y un día salí de la ducha, muy angustiado por todo lo que estaba sucediendo, y dije: no, voy a hacer algo que valga la pena, ¿sí? Y me siento, creo como toda la estructura, y a partir de ahí nace como la metodología, digamos, como del proceso. Entonces, realmente, de un momento de crisis o de un momento de adversidad, pues si lo sabes capitalizar, pueden salir cosas muy positivas. Y a mí Método Trepador me cambió la vida. O sea, realmente es un antes y un después. O sea, veníamos sí con una experiencia, con un reconocimiento, había tenido 2 experiencias por fuera de Colombia, pero después de la publicación del libro, por allá como en agosto del 2021, realmente fue una explosión maravillosa de bendiciones, en el sentido de que empiezo a trabajar con compañías fuera de Colombia, llego al mundo de real estate en Miami, empiezo a trabajar siempre en mi portafolio de clientes. Han habido operaciones automotrices, soy amante del sector automotriz, he tenido la oportunidad de trabajar más o menos 50 concesionarios, y eso me llevó pues a trabajar con marcas como Porsche a nivel latinoamericano, Mercedes-Benz, desarrollando, digamos, como el fortalecimiento de las habilidades blandas de esos equipos comerciales y de postventa. ¿Qué es más sencillo, trabajar con empresas colombianas o con empresas del exterior? Mira,
Es igual, o sea, todas las empresas tienen la misma problemática. O sea, el común denominador de las organizaciones y de los problemas que hay al interior de las empresas, sin importar el sector, el tamaño, el contexto geográfico donde se desenvuelve, son comunicación y actitud de su equipo de trabajo. Si tú resuelves los problemas de comunicación y la actitud de las personas respecto a la forma en cómo se comunican más que con el fondo más que en el fondo del mensaje, se logra un mejoramiento excepcional en los procesos y en todo lo que se realiza allí. Bueno, para realizar ese podcast nosotros también nos basamos mucho en el tema de las redes sociales personales y viendo dentro de tu Instagram nos damos cuenta de que tienes varias secciones, una como entre nubes y demás. Entonces, aquí entra algo muy interesante porque elegiste este hashtag basado en qué. Entre nubes nace, nace en el avión, o sea, nace en un avión. O sea, cuando, como te decía, en el 2021 se transforma, digamos, como toda mi actividad profesional, empecé a volar mucho por temas de trabajo. Yo hago 140, 150 vuelos al año. Bastantísimo. Esta mañana que veníamos a Bucaramanga era mi vuelo 79 del año 2025. A inicios del 2024 leía mucho en el avión, escuchaba podcast, escuchaba música, pero me di cuenta que perdía mucho tiempo y ese tiempo lo podía invertir escribiendo. Entonces me di a la tarea como en el mes de febrero de que cada vuelo iba a ser como una parte de un capítulo o un capítulo. Al finalizar el 2024 pues tenía ya 100 capítulos del libro, ¿cierto? Se llama Entre Nubes porque pues fue escrito en las alturas y está próximo a publicarse ahora en el mes de agosto. Ya tenemos contrato con la editorial, estamos en la parrilla de programación de ellos para ser publicados ahorita en el mes de agosto y básicamente nace como un siguiente nivel de método trepador, o sea, como que llegaste a la cumbre más alta Ahora de la estás en tierra, las ahora nubes. vamos a conquistar los cielos y ese es básicamente como el mensaje que queremos transmitir en este nuevo libro. Veo que te desenvuelves mucho en el tema de redes sociales y lo haces muy bien. Y aquí entra la pregunta y es, ¿cuáles crees tú que son las métricas clave que de pronto una persona que está creando contenido o de pronto, eh, no sé, alguien random, por así decirlo, debe tener en cuenta para que el contenido que realice, en tu caso, que pues es el método trepador entre nubes, sea exitoso, basándonos en qué, alcance, comentarios? Mira, para mí el manejo de las redes sociales, o sea, todos queremos tener miles de usuarios, ¿sí? Pero hay algo, todos los días yo me cuestiono y yo digo, a mí me encanta trabajar con nichos poblacionales segmentados. ¿Qué es un nicho poblacional segmentado? Un grupo específico de personas que comparten un interés común. Entonces yo creo que más que la cantidad de seguidores que uno debe tener es la calidad, ¿sí? De personas que siguen, que comparten, digamos, como el mismo propósito. Siempre están ahí. Para mí Instagram es supremamente importante y trato de tener como visualización o visibilidad, perdón, sería el término, ante mi audiencia o ante las personas que realmente yo quiero impactar. Pero lo que he descubierto es que a través de LinkedIn es donde yo cierro negocios. Entonces, digamos que es una red social profesional donde los temas que se discuten son un poco diferentes, digamos, a Instagram y es de donde yo he podido, digamos, como extraer negocios. De ahí han salido conferencias, han salido procesos de consultoría, han salido procesos de formación, entrenamientos. Entonces, digamos que la combinación de esos elementos pues son los que de alguna manera generan, digamos, como el beneficio que yo estoy buscando. Más que una exposición, en mi caso personal, de querer tener miles de seguidores, el ego del ser humano a veces lo mueve a uno a decir, Sí. oye, qué rico tener, no sé, 2 millones, 3 millones, pero realmente lo que yo busco es poder impactar a aquellas personas que realmente quieran cumplir sus sueños, quieran cumplir sus objetivos y que encuentren en esta herramienta como los elementos que de alguna manera una persona debe hacer, así como lo hacen las empresas para el cumplimiento de sus objetivos y de sus sueños. Entonces, con lo que comentas, podrías decir que entre Instagram y LinkedIn, tu red social sería LinkedIn. Yo creo que es la combinación de los dos, ¿sabes? O sea, eso es como una emulsión, ¿cierto? ¿Qué es una emulsión? Es la combinación entre el agua y el aceite, ¿cierto? Y que se mezclan de cierta forma que generan un producto homogéneo. Entonces, si bien son como el mismo público, ¿cierto? Las personas, digamos, que tienen, o sea, la forma de comunicarse en ambas redes es totalmente diferente, pero una es complementaria de la otra, porque cuando tú encuentras una persona que te llama la atención desde el punto de vista profesional y vas a validar como lo que se encuentra en Instagram, que es la vida personal, el estilo de vida, lo que la persona hace, es como un complemento que refuerza de que detrás de esa actividad profesional hay un ser humano. Sí, y lo mismo, y digamos que en el sentido contrario respecto a, tú miras en Instagram básicamente como la vida de una persona, en Sí. LinkedIn puedes validar de alguna manera como las habilidades profesionales, la experiencia y todo lo que ese individuo pues de alguna manera ha logrado. Entonces yo creería que son complementarias y que se necesitan la una con la otra.
uses aparte de estas dos redes sociales que son pues prácticamente las que más utilizan, pensaría yo, el público, tal vez TikTok, tal vez YouTube. No soy, digamos que no soy tan activo en todas, pero tengo, digamos, como cuenta en todas. De hecho, en YouTube abrí un canal, recién salió Método Trepador y empecé a hacer contenido respecto a cada uno de los capítulos, pero en vista de que el esfuerzo que hay que hacer para mantenerla de alguna manera activa, pues hizo que no generara, digamos, como las acciones que se requieren para tener, digamos, como el tráfico que se requiere. Está ahí en stand-by, como básicamente incubándose de tal forma que más adelante, cuando salga entre nubes, pues poder de alguna manera potencializarla y de alguna forma ya la editorial nos tiene en el embudo, nos dice, oye, ¿qué va a ser 2026, 2027? O sea, ya sale entre nubes en el 2025, ¿cierto? La idea es preparar algo mucho más alto en el 2026 que potencialice, digamos, a las personas y a las empresas en el cumplimiento de sus objetivos. Con todo lo que comentas, vemos que tienes un perfil profesional muy amplio. Y pues cuando tenemos personajes de este tipo, siempre me atrevo a decir la siguiente pregunta y es, con las herramientas tipo IA, que son el boom y que pues, han sido el boom durante los últimos años, desde tu experiencia profesional, ¿crees tal vez que vayamos a ser reemplazados o no reemplazados? Siento que reemplazar no es la palabra, pero tal vez sí esas herramientas puedan hacer cosas que nosotros no en su momento. Sí, yo creo que facilita los procesos y agiliza los tiempos de respuesta. Pero yo creo que desde mi punto de vista, o sea, algo que he visto, digamos, en las empresas, cuando una persona, y voy a poner ejemplos que he visto y con los que no estoy de acuerdo, cuando una persona le pide a ChatGPT, hazme una carta de agradecimiento, y yo digo, ¿en qué momento estamos perdiendo como el análisis y el raciocinio de qué es lo que realmente nosotros queremos expresar? Ese tacto personal. Yo creo, o sea, a mí me gustan las frases, yo creo que la cara del santo hace el milagro, o sea, yo creo que el contacto físico entre las personas es necesario para, el ser humano lo necesita, o sea, lo vivimos en la pandemia, en el aislamiento, o sea, y post pandemia todos salimos a querer ir a la discoteca, a viajar, a A tener, coexistir. sí, a tener relacionamiento, digamos, como con las personas. La inteligencia artificial bien manejada nos agiliza los procesos, nos disminuye los tiempos de respuesta. A mí me ha servido muchísimo, me encantan las cifras, los datos, los hechos. Para mí es muy importante el sector económico que atiendo, poder entender cifras de participación en el mercado, quiénes son los competidores, cuáles son básicamente los inductores de valor que hay, digamos, para cada una de las compañías o el sector que estoy atendiendo. Entonces, digamos, el extraer información y hacer ciertos análisis, pues estas herramientas son valiosísimas, pero el poder tomar ciertas decisiones con esos datos, hay un tema relacionado con la intuición y yo creo que la intuición difícilmente va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que tiene muchos pros y también tiene contras. Si las personas no lo saben utilizar bien, yo creo que van a perder criterio y esa pérdida de criterio le va a generar muchísimo daño a las diferentes industrias, a las mismas personas como tal. Con eso que dicen, entonces nos damos cuenta. La tecnología avanza muy rápido. Eso creo que todos lo sabemos. ¿Crees tú entonces que con esto que es avanza tan rápido, el método trepador también puede avanzar rápido de manera que se pueda optimizar o, no sé, gamificar? Sí, digamos, Método Trepador tiene 16 herramientas, ¿cierto? Y va desde el ejercicio de la motivación del ser humano, ¿sí? Todo el mundo busca la motivación en elementos externos, en el dinero, en la pareja, a veces en los hijos, que es el amor verdadero, y los hijos pues crecen y se van. Dios no lo quiera, se invierte en el orden de las cosas y los hijos tienen que partir antes que sus padres, entonces debe ser el dolor más profundo y verdadero. Entonces, que puede tener una persona. Entonces, digamos que Método Trepador parte desde el mismo origen de la motivación, a partir del sentimiento de gratitud, y va articulando diferentes elementos, habilidades blandas, hablamos de programación neurolingüística, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de una herramienta poderosísima que se llama la estructura del eneagrama, después pasamos por procesos de planeación, en fin, ahí hay una articulación de muchas herramientas que se aplican a nivel personal y a nivel corporativo, más que todo a nivel corporativo, que si el individuo las adopta puede cumplir, digamos, como sus sueños o sus metas de una manera más rápida. Estas herramientas tecnológicas que hay podrían acelerar el proceso, podrían que en un emprendimiento en un momento determinado pudiese acortar el ciclo de tiempo que antes de la existencia de estas pues llevaría. Entonces, eh, sí creo que hay una contribución básicamente como de la tecnología en poder acelerar que de alguna manera como estas iniciativas pues cumplan
de manera satisfactoria como con todos los elementos. Método trepador ha sido, desde mi experiencia, pues ha sido mi caso, ¿cierto? Digamos que el crecimiento que he tenido, los sueños que he logrado están basados en ello, ¿cierto? Están basados en esa metodología y lo que le hemos dicho a los equipos o a las personas que lo han implementado y que tenemos muchos casos de éxito alrededor, no solo a nivel corporativo, sino a nivel personal, es, oye, si tú te armas un plan y lo ejecutas de manera juiciosa, como se hace en algunas industrias, pues no hay motivo por que no se logre. O sea, nos falta a veces un poco como la disciplina y el enfoque de poderlo desarrollar. Y ahí va la pregunta que te iba a realizar y es, tú decías que has participado o que has hecho parte de muchas empresas grandes, pequeñas, gigantes en Colombia y en el mundo. No quiero decirlo como que es más fácil trabajar con empresas pequeñas que grandes porque nombrabas que pues todas tienen el mismo problema que es el tema de la comunicación. Cuando se logra identificar el problema, que prácticamente es el mismo como lo decías, el paso a paso para la solución, teniendo en cuenta si la empresa es pequeña o a gran escala, ¿sería el mismo? No, yo creo que cada empresa es un mundo diferente. Si bien la causa raíz es la misma, hablamos siempre de comunicación, actitud, los problemas técnicos se resuelven, ¿sí? Pero el problema relacionado con el individuo a veces es el ego de la persona a la que habla y cuando entre egos no nos llenamos de la humildad que se requiere para hablar de manera sensata, pues las cosas se dificultan al interior, digamos, como de los procesos. Pero yo creo que cada organización tiene una situación y un caso particular que hay que estudiar, que hay que evaluar y que de alguna manera sobre ello pues hay que tomar ciertas decisiones. Si bien, digamos, el punto de origen eh, radica en comunicación y actitud de su equipo de trabajo, esos problemas de comunicación, esos problemas de actitud, pues tienen diferentes fuentes o diferentes estímulos. Esos estímulos o esas fuentes son las que hay que atacar y cada empresa es diferente. Entonces, hay contextos geográficos, hay contextos de lo que está pasando a nivel macroeconómico, o sea, hay muchas variables que afectan que una organización o que una persona no esté cumpliendo como sus objetivos de manera acertada. Entonces, habría que hacer un diagnóstico para poder evaluar cuál debe ser el plan de acción que se debe desarrollar para lograr los objetivos. ¿Qué consejo o, para hacerlo un poco más didáctico, qué tips, como hablamos nosotros, le darías a esa persona que quiere crear empresa, pero tal vez su miedo está en cómo hago yo para controlar a más personas que tienen que trabajar para un objetivo en común y es sacar mi proyecto adelante? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque todos los emprendedores siempre quieren un resultado económico. Y yo le digo a las personas, no piensen en dinero, piensen en propósito. Es que es complejo. Es difícil, o sea, yo me demoré 17 años en entenderlo. El propósito es el origen de todo, o sea, yo lo resumo como qué estarías dispuesto a hacer sin que te pagaran, o sea, qué te apasiona tanto que o sea, que vas a dar sangre, sudor y lágrimas por sacar ese emprendimiento adelante. Muchos emprendedores cometen el error de, no, voy a montar este emprendimiento porque es lo que está dando dinero hoy, o es porque lo que mayor rentabilidad. Y esos emprendimientos son los que yo veo que no funcionan. Los emprendimientos o las empresas que de alguna manera han logrado mejores resultados son aquellas que tienen un propósito, que hay una pasión y a veces ese propósito que a veces es difícil de identificar es una sola palabra. Cuando te decía que me demoré 17 años, cuando me di cuenta que servir y conectar era mi propósito, o sea, servirle a las personas y soy feliz presentando gente, o sea, me dicen, Andrés, tengo esta iniciativa, sí, ven, yo te llevo, tengo el No, y contacto te en desenvuelves alguna muy parte. bien, me doy Entonces, cuenta. en esa parte que es la que me mueve, cuando entendí que podía ganar dinero sirviéndole y conectándole a las personas, mi vida se transformó de manera excepcional y dejé de pensar en dinero. Y cuando dejé de pensar en dinero, mi cuenta bancaria empezó a cambiar toda la dinámica alrededor de mi familia, alrededor de los resultados, alrededor de lo que estaba sucediendo en las empresas. Entonces yo siempre voy con un mensaje, construyamos el propósito, o sea, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Cuál es el núcleo o la base de lo que te mueve? Y por lo general es un verbo. Entonces es que, ¿qué es lo que realmente hay que te apasiona? ¿Qué querías hacer cuando eras chico? O sea, todos llevamos un niño interior, ¿qué es lo que ese niño interior quiere? Entonces yo creo que el mejor consejo es, no es dinero, es propósito. El dinero vendrá posteriormente si cumples un propósito en la vida, si haces las cosas con amor, si haces lo que te gusta, si haces lo que te apasiona, el dinero necesariamente va a llegar. Entonces yo creo que ese es el mensaje que siempre trato de transmitirle a las personas. ¿Te gustaría volver a activar tu canal de YouTube a mediano, corto o largo plazo? No, a corto plazo y con lo que he visto acá, o sea, lo quiero ya. Además, porque realmente yo siento algo, o sea, cada vez que me siento con un empresario, que me siento con un emprendedor, a desarrollar de alguna manera como apoyar sus modelos de negocio,
yo siento que hay una conexión, ¿cierto? Y uno siente esa reciprocidad. Y cuando ve resultados positivos, pues se genera un arraigo. ¿Cómo llevar eso desde el punto de vista de la exposición masiva? O sea, alguien una vez me dijo, Andrés, tú quieres inmortalizarte, escribe un libro, ¿cierto? Entonces ese fue uno de los elementos, claro, el libro va a quedar de generación en generación, o sea, el poder quedar en una plataforma como YouTube pues, sería maravilloso y quisiera potencializarlo en el corto plazo, claro que sí, porque es la forma, o sea, si pudiésemos masificar este mensaje, si pudiésemos conectar a las personas con sus propósitos, si pudiésemos de alguna manera que la gente entienda que no es el dinero, sino que por encima del dinero hay algo muchísimo más importante, estaríamos generando un proceso de transformación bien bonito y bien interesante a nivel empresarial, a nivel personal, y cuando tú cambias al individuo, que es el núcleo de la sociedad, transformas al individuo, pues estás transformando la sociedad. Entonces, y es una herramienta maravillosa para masificar. O sea que, ¿Qué nuevos proyectos para Andrés hay en mente en estos momentos? bueno, mira, ahorita para 2025, lo que resta del año, pues terminar de publicar Entre Nubes. Hay un acercamiento entre la editorial y una aerolínea que es la que más uso frecuentemente. ¿Sí? Eso Entonces, iba a decir, porque si quiere, tantos viajes, algún beneficio debe haber. sí, de hecho queremos hacer el lanzamiento del libro en un vuelo entre Bogotá y Miami o entre Medellín y Miami o viceversa, que son de alguna manera, ¿por qué Miami? Porque es la ciudad que cambia mi vida, ¿cierto? Y que la potencializa y que de alguna manera cambia todo lo que estaba sucediendo alrededor. ¿Por qué esa aerolínea? Porque cuando lees Entre Nubes el capítulo siempre inicia, capítulo número 1, está el título, vuelo, no sé, Pereira-Medellín, vuelo con la aerolínea, el número del vuelo, la fecha y la hora. Y arranca el capítulo. Entonces, hay 100 capítulos cuando tú lees, entonces te encuentras como el 80% de los vuelos en una misma aerolínea. Entonces, en ese acercamiento, ya la aerolínea dijo, sí, queremos hacer como el lanzamiento entre nubes, ¿cierto? Digamos, en la manera. Entonces, lo que viene para 2025 es terminar el proceso de edición del libro, publicarlo, lanzarlo, seguir fortaleciéndome en la industria automotriz. O sea, me encanta esa industria, me apasiona, conozco de alguna manera, o sea, salen los informes macroeconómicos de la industria y me siento a leerlo porque es mi pasión, me encanta. Sí, cuando llega un cliente y me dice, oye, queremos contratar contigo una consultoría, una capacitación para el sector, pues realmente yo digo, oiga, me están pagando por algo, por mi hobby. Y la industria de bienes raíces se asemeja mucho a la industria automotriz y lo que estamos haciendo hoy es llevando prácticas empresariales de la industria automotriz a la industria de bienes raíces en el sur y centro de la Florida. Entonces, lo que viene para el año entrante es tratar de focalizarnos en un nicho específico de clientes que queremos seguir atendiendo en esos dos sectores y hacer todo el esfuerzo pues por de alguna manera consolidarnos en esa parte. Y vendrá un nuevo libro, digamos que la editorial está ya presionado y digo, oye, bueno, ¿qué viene? O sea, ya llegaste a Está la cumbre, interesado, está ya llegaste a interesado. la cumbre, ya llegaste a las nubes, ¿qué sigue? Las estrellas, pues todavía no sabemos qué es lo que vamos a organizar, pero va a haber un nuevo libro en el 2026. Y un autor, colega, amigo, una vez me dijo, Andrés, tú empiezas a escribir, publicas el primero, eh, o sea, dar el primer paso, escribir el primer libro es un gran reto. El segundo es un poco más fácil. Pero él me decía, Andrés, esto es una adicción. Después de que escribes el segundo libro y lo publicas, viene el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Mi amigo lleva ya 6 libros y cuando yo veo la dinámica de lo que él está haciendo, yo digo, qué bonito poder impactar el corazón de las personas a partir de buenas prácticas, de herramientas que permitan que las personas cumplan sus sueños, a partir de la motivación. Entonces yo creo que alrededor de lo que viene hacia el futuro es seguir escribiendo, tratar de seguir impactando más personas, poder tener un poco más de exposición para llegar a un público más amplio y a nivel profesional específicamente seguir trabajando esos dos sectores o esos dos rubros de la economía que para mí pues son apasionantes y es donde más me gusta, a pesar de que hemos estado en casi todos. Andrés, un gusto tenerte en las pantallas de Dore No, Podcast. Una trayectoria de vida profesional muy interesante, con un método que funciona y que le está funcionando a muchas empresas. Y me gusta la pasión con la que hablas y lo que dices. Si no te apasiona, pues no tiene sentido hacerlo. Tienes toda la razón y creo que a veces muchas personas, sobre todo los jóvenes, nos paramos es por eso. Queremos es el dinero, pero no lo hacemos con el corazón y fallamos. muy bien, Adriana. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias y gracias a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. No olviden activar la campanita para que les notifique el próximo episodio de Beret Podcast. Nos vemos a la próxima.